Sí, Andrea, en el tratamiento, más que de primera o segunda línea, lo hemos enfocado como de evento agudo y de modificador de la enfermedad, ¿no? Como evento agudo, al igual que en todas las otras patologías, los cursos de metilprednisolona sí están indicados. ¿Cómo diferencio los grados? Los grados se diferencian con los test cognitivos breves. Mencioné que hacemos los test cognitivos breves y reevaluamos aproximadamente cada 6 meses. Si va mejorando, obviamente no nos orientamos hacia un moderado severo, ¿no? Nos quedaríamos con un grado leve. ¿Cómo diferenciar un nistagmus periférico? Una forma muy fácil es la orientación, ¿no? Si es vertical, generalmente puede ser central y si es horizontal, puede ser periférico. En la esclerosis múltiple, el episodio agudo es preferente con neuritis óptica o también puede haber. No, pueden haber ambos. Entiendo que la pregunta es que sí o sí va a haber una neuritis óptica como debut. No, no necesariamente, ¿no? Esa es una de las formas de, pero así como dije que hay el 75% de debut de neuritis óptica puede ser parte del espectro desorden, pero hay un porcentaje que se queda, que pertenece al grupo de síndrome clínico aislado. Un poco más acerca de la fisiopatología del Alzheimer. Es que no hemos explicado la fisiopatología del Alzheimer. Le voy a mencionar, hemos explicado la clínica. En la fisiopatología solamente decía la diapositiva que es anatomopatología y mencionaba la proteína precursora de amiloide, ¿no? Y las presenilinas, la apolipoproteína también. En realidad lo que sucede, en palabras sencillas, es que el acúmulo, por una alteración idiopática, epigenética, genética, las proteínas que normalmente no deberían acumularse en el cerebro se acumulan, tanto intracelulares como extracelulares. Es decir, intra los ovillos neurofibrilares y extra las placas amiloideas. Cuando eso sucede, digamos que las neuronas se van llenando de un material inusual y ya no funcionan como deberían funcionar. Así es. ¿El escotoma seco central es parte de la oftalmoplejía? No. El escotoma seco central es la deficiencia de visión en la parte central. Dibujé un cuadrante, hice un dibujito en medio y mencioné que eso hace referencia a la lesión del nervio óptico, digamos, ipsilateral al lado afectado, ¿no? Y la oftalmoplejía internuclear son vías. Recuerden, por favor, el ejemplo del 1,5. Podría repetir el esquema, ya que en la línea y en qué línea estaría. Ya. Gonzalo, esto lo hemos dicho en el caso, ¿no? Hemos mencionado a dimetilfumarato como parte del tratamiento modificador de la enfermedad. Y hemos mencionado a interferón 1 beta y acetato de glatiramer como parte, digamos, de abordaje agudo, al igual que metilprednisolona. Y en último lugar, hemos mencionado a natalizumab. Ahí está. ¿Cómo sería la anatomía patológica para la enfermedad de Alzheimer? ¿Y qué factores de riesgo se pueden tener en enfermedad de Alzheimer? En factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer tenemos factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Dentro de los modificables tenemos diabetes, hipertensión, sedentarismo, sobrepeso, obesidad central, fumador crónico y escuchen esto, baja reserva cognitiva. Un paciente que no ha leído lo suficiente en su vida sí tiene riesgo de hacer una demencia, no solo por Alzheimer, ¿no? La reserva cognitiva es muy importante. Y los factores de riesgo no modificables, la edad. Un paciente mayor de 65 años obviamente no puede modificar eso y tiene mayor riesgo de desarrollar la enfermedad que un paciente de 15 años. Ahora, lo que pasa es que se acumulan, ¿no?, las proteínas anormales en las neuronas y cuando sucede esta acumulación,
no todos los pacientes desarrollan una demencia como tal. Por ejemplo, haciendo un ejemplo un poco grande, ¿no? Un poco grueso. Si tiene 10 proteínas intracelulares, un paciente que tiene 2 maestrías, un paciente obviamente tiene grados académicos superior y le encuentran, digamos, una densidad de 10 ovillos neurofibrilares intracelulares. Y en el otro extremo está un paciente con 10 ovillos neurofibrilares, pero que tiene tercero de primaria. Obviamente desarrollará la enfermedad el paciente que tiene menor reserva cognitiva. La reserva cognitiva es importante porque sopesa mucho el desarrollo de la demencia por Alzheimer. En otras palabras, tenemos que leer. Tratamiento para síndrome de Stratton, al igual que todas las enfermedades de distrofias y de miopatías, es sintomático, Fanny. Depende del síntoma que tenga tu caso clínico. ¿Cuáles son los hallazgos típicos de Farid? No sé qué cosa es RSM. Supongo que es resonancia magnética. RSM. Los hallazgos típicos, si es que fuera resonancia magnética, atrofia frontal, temporal, hipocampal, ¿no? ¿Cómo es la confusión nocturna? Eh, es un paciente que durante el día está dócil, obedece a sus cuidadores, se porta bien, va al baño, avisa, come tranquilo y en la noche quiere desayunar. En la noche quiere ir a la playa, está un poco irritable, algo así, Pilar. El tratamiento más adecuado del caso de esclerosis, dimetilfumarato. ¿Podría repetir en qué consiste el síndrome del 1,5? Sí, Andrea. El ojito sano conserva los movimientos horizontales y el ojito lesionado eh, solo realiza la mitad del movimiento. Estamos hablando de movimientos horizontales. Ese es el síndrome del 1,5. ¿Cómo diferencia la demencia frontotemporal del Alzheimer? Por la predominancia de síntomas de conducta, hemos dicho que en Alzheimer primero se presenta la memoria episódica. ¿Cómo diferencia una dermatopatía? Uy, creo que se equivocó de curso. De una miopatía. La miopatía es inflamatoria, ¿no? Y no necesariamente va a debutar con una lesión dermatológica. Yo creo, Luis González Vela, que la pregunta la hiciste por la deficiencia de B3, ¿no? Por el signo clínico. Como estamos en el tema de miopatías, obviamente lo de dermato viene a ser un hallazgo. No necesariamente son diferentes, ¿no? Son parte de la misma patología. El caso clínico, en el caso clínico la respuesta es el FARME. ¿Qué cosa es FARME? Ah, fármaco, modificador de la enfermedad. Sí, es el fármaco modificador. Por favor, ¿podría repetir los fármacos? Ay, bueno, por cuarta vez. Sí, lo voy a repetir por cuarta vez, no hay problema. Dimetilfumarato, hemos dicho, modificador, hemos dicho metilprednisolona en crisis, hemos dicho interferón beta, hemos dicho, falta uno. No, el natalizumab es después. Acetato de glatiramina. Ahí está, muchas gracias. La tiamina B1 y la piridoxina B1 y B6 se pueden usar como suplemento. Así al azar, no te lo recomiendo, Kelly Najarro. Hemos dicho que al azar nada. Primero dosajes. ¿Qué línea es el dimetilfumarato? Es un modificador. Creo que me lo preguntaron arribita también. Los reflejos oculocefálicos son reflejos vestibulares. No, los reflejos oculocefálicos son los reflejos que nosotros realizamos explorando los núcleos de los oculomotores. Vestibular tiene que ver con el sistema del equilibrio vestibular, no es lo mismo. Es diferente, de repente por aquí esa pregunta es orientada porque cuando hablamos de muerte encefálica
Hablamos de reflejos vestibulares, ¿no? Que son la respuesta a la instilación en el test de Cobra. No, no es lo mismo. Ah, explica Revimo. TAP 7S. TAP 7S, claro que sí. Recto externo, sexto nervio craneal, de izquierda a derecha. Oblicuo mayor, de derecha a izquierda, cuarto. Todos los demás terceros. ¿Cómo diferencio a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en un caso típico de las desmielinizantes ya mencionadas? Porque es completamente diferente, Grecia, Malú, Aguirre, Medina. La encefalopatía espongiforme bovina, que no hemos tocado en esta clase, tiene otros síntomas distintos a las desmielinizantes. Es muy rápida, muy progresiva. Las desmielinizantes son un poquito menos agresivas. Tiene agregación genética, las desmielinizantes no necesariamente. Se realiza un estudio de líquido cefalorraquídeo, si es que tu paciente estuviera hospitalizado, y se aísla la proteína 1433 en Creutzfeldt-Jakob, que no está en desmielinizantes. ¿La esclerosis múltiple es diagnóstico de exclusión o solo tiene varios diagnósticos diferenciales? Ambos. Es de exclusión y también tiene varios diagnósticos. Diagnosticar una esclerosis múltiple no es como diagnosticar una migraña clásica, ¿no? No es que el paciente llega y decimos, ah, mira, tienes esclerosis. No, así no. Y por supuesto que tiene varios diagnósticos diferenciales. Y si el paciente tuviera enfermedad de Alzheimer leve y lleva tratamiento, no, la enfermedad no se revierte en ninguno. ¿Cuál sería la complicación de la suplementación sin dosaje? El riesgo de hipervitaminosis no es bajo, no es tan bajo. Veo constantemente pacientes que tienen, por ejemplo, la vitamina B12, que es hasta 700, 800, más de 4000. Ese paciente está con dolor de cabeza, con náuseas. ¿Cuál sería la complicación? En realidad, primero que el automedicarse no es bueno en ningún fármaco, así sean las vitaminas. Las vitaminas no son tan inofensivas. Dos, que sí hay riesgo de intoxicación. Tres, lo que les dije, ¿no? Lo sintomático, sobre todo cefalea y gastrointestinal. Mi pregunta de la respuesta del caso era porque parece que es un episodio agudo. No, decía 3 meses y luego tenía 2 días. Se le podría dar los dos quizá. No podría darle los dos porque tenemos que marcar una clave, ¿no? ¿Cuáles síntomas desmielinizantes en esclerosis múltiple? El tratamiento sería metilprednisolona. ¿Y cuáles síntomas me harían marcar dimetilfumarato? Es por el tiempo. Es porque si el paciente tiene una crisis aguda, elegimos un rescate. Y si el paciente tiene 3, 4, 6 meses, ya podemos dar modificador de la enfermedad. Si solamente tiene crisis aguda, si es primera vez, damos rescate. Si tiene síntomas ya antiguos, damos. No es porque un síntoma en específico, ¿no? No, no es así. Los traumatismos directos de cráneo o los hematomas subdurales, creo que esto es de la clase 1, pueden ser causa de demencia. Sí, hemos hablado de la demencia vascular, ¿no? Suponiendo que ese hematoma subdural hace un hematoma en la región frontal temporal, justo más piña, en el área del prefrontal, podría ser, ¿no? Ya, ahí terminó. Muchas gracias.